Hit, el primer caso, es una película de Tollywood, cine telugu del sur de la India, de drama y suspenso, protagonizada por Vishwak Sen Naidu como el inspector Vikram. Comencemos. Empezamos viendo a un hombre llamado Vikram, corriendo desesperado, mientras va recordando cosas. Una niña grita el nombre de Vikram. Ella está tras una reja, y en los ojos de Vikram vemos como algo se prende en llamas. Vikram se despierta en un consultorio. La mujer que lo está evaluando dice que debe retirarse de su trabajo por un tiempo, ya que tiene trastorno de estrés postraumático y le está afectando mucho, pero Vikram se rehúsa y también dice que no quiere tomar medicamentos. La mujer insiste, pero Vikram se va. Otro día, Vikram deja unas rosas en unas sepulturas. Luego se dirige a una escena del crimen. El policía encargado le comenta que recibieron una llamada donde les informan que en el lugar había un cuerpo, pero no han podido encontrarlo. Vikram corta unas flores de plantas silvestres que hay en el lugar y forma 3 equipos de policías para que cada uno cubra un sector de las plantas. Es así como encuentran un lugar donde la tierra está removida. Allí cavan y encuentran un cuerpo. Vikram al ver el cuerpo se empieza a sentir mal y también por sus recuerdos y se aleja. Luego recibe una llamada de su jefe de la Dirección de Investigación de Homicidios. Le pide ir a una escena del crimen a dar su punto de vista. En el lugar, el oficial a cargo llamado Abhilash le dice a Vikram que no lo necesita. En ese momento llama al jefe y le ordena a Abhilash investigar junto con Vikram, por lo que éste acepta resignado. Abhilash dice que ya tiene una hipótesis y es que la víctima se quitó la vida. Allí le enseña un video donde el hombre frente a la cámara de su celular dice que él tomó la decisión de acabar con todo y luego se dispara en la cabeza. Vikram le hace ver al oficial a cargo que la grabación se detuvo enseguida, por lo que era obvio que alguien más estaba ahí. Luego revisa el suelo y ve una bola cristalina. Dice que es un producto que usan los carpinteros. Por esto ordena investigar a los miembros de la familia de la víctima, que sean carpinteros, pintores, ingenieros o de temas relacionados. Más tarde, en la oficina, Vikram habla con su amigo Rohit. Luego saluda a su novia llamada Neha. Ella es una investigadora forense. También vemos a un hombre llamado Shinde. Neha le pregunta a Vikram por qué no atiende a lo que la doctora le dice. Este dice que necesita estar activo en el trabajo, pues tiene temas que resolver. Neha también le pregunta por qué no le revela su pasado a ella, pero Vikram le comenta que solo le hablará de su pasado cuando llegue el momento adecuado. Ella sigue reclamándole y diciéndole que necesita tomar una pausa, pero Vikram se va. Otro día, Vikram, en el Departamento de Investigación de Homicidios, pide una licencia por 6 meses por incapacidad. El jefe acepta, pero le advierte que en dado caso de que se presente algún asunto mayor, deberá reintegrarse, si así se lo ordenan. Vikram asiente y se retira. En la ciudad, vemos a una familia. La hija de la pareja, llamada Priti, sale en el auto rojo. La madre pregunta por qué salió Priti. Su esposo dice que regresará en un momento. La chica toma la autopista y sale de la ciudad. Luego de varios kilómetros recorridos, su carro se avería y se tiene que poner a un lado de la carretera. Un policía llamado Ibrahim la ve y le ofrece ayuda. La chica solo le pide el teléfono para llamar a su padre. Esta le dice a su padre que su carro se averió y le pide que la recoja y le da la ubicación exacta. Ibrahim continúa su camino y llega a una estación de policía de la zona este de Hyderabad. Entrega un informe, pero le dicen que está mal, por esto debe devolverse. Pasa por el mismo lugar y ve a la chica aún sobre la carretera, pero nota que hay otro auto color azul junto a ella y piensa que es el padre. Ibrahim llega a la otra estación y pide la corrección del archivo, y cuando la obtiene se dirige nuevamente a la estación este. Vuelve a pasar por el mismo lugar. Ahora ve un auto gris junto al auto rojo de la chica. Se baja y habla con el padre. Este dice que antes vio un auto azul que se llevaba a la chica y pensó que era él. El señor se preocupa, pero luego piensa que quizás el dueño del auto azul era un conocido de su hija y la llevaría a casa. Al día siguiente, los padres de la chica van a la estación, le dicen a Ibrahim que su hija no ha aparecido y ponen la denuncia correspondiente.
Ibrahim pregunta si ya recogieron el auto rojo. Los padres dicen que no. Ibrahim y otro oficial van a investigar, toman las coordenadas exactas, inspeccionan el vehículo. Luego, en el peaje más cercano, preguntan a la trabajadora si tiene cámaras. Ella dice que hay 2. Ibrahim pide las grabaciones del día anterior. Otro policía revisa las grabaciones de ese peaje e informa que no hay ningún auto azul. Ibrahim se extraña y ordena tomar las grabaciones de otros peajes que están por el mismo sector. El jefe de policía de Hyderabad regaña a Ibrahim por no haberse quedado con la chica, pues la vio en estado vulnerable en medio de la autopista y no se quedó. Le dice que queda suspendido y que solo vuelva si es requerido para interrogatorio. Pasan 2 meses. Shinde un día llama a Vikram y le informa que Neha tiene 2 días desaparecida. Vikram se pone muy nervioso. En el departamento de homicidios, Vikram dice que quiere el caso de Neha. El jefe se niega, dice que ya lo tiene Abhilash. Abhilash da a entender que ya tiene adelantado mucho de la investigación y que Vikram es un sospechoso. Este se enfada y le dice al jefe que él investigará también por su cuenta. Vikram se reúne con su amigo Rohit. Este le confiesa que irá a investigar a la casa de Neha. Rohit le pide que tenga mucho cuidado. En casa de Neha, Vikram tiene recuerdos y accidentalmente enciende la luz de una habitación. Los oficiales que están afuera de la casa ven la luz encenderse y entran rápidamente. Vikram logra salir antes de que lo vean. Le comenta a Rohit que la casa olía bien y está seguro que alguien estuvo ahí. También vemos que la madre de Neha no acepta a Vikram. Shinde le muestra a Vikram y a Rohit los archivos de todas las investigaciones privadas que llevaba Neha en los últimos 3 meses. Ahí ven el caso de Preeti. Recuerdan que ese caso fue de hace 2 meses y que no se habían encontrado suficientes pistas. Vikram va a hablar con el investigador que también llevaba el caso de Preeti, un hombre llamado Srinivas. Dice que hace 3 días habló con Neha y le había comentado sobre nueva información del caso de Preeti, pero al siguiente día Neha ya no llegó a la oficina. Srinivas le da una muestra de un algodón que encontraron en la escena de la desaparición. Vikram lo huele y le recuerda al olor que había en la casa de Neha. Vikram le pide el caso de Preeti al jefe. Este dice que se lo dará si Srinivas acepta, y así lo hace. El jefe le advierte manejarlo con absoluta discreción, pues es un caso que los medios están siguiendo y pueden entorpecer todo. Vikram le pide a Rohit hablar de nuevo con la familia de la chica y revisar el historial de llamadas de Neha. Pasan los días. Vikram y Rohit van a hablar con Ibrahim, pues lo toman como sospechoso. Vikram le pide a Ibrahim que lo lleve a su casa. Ahí revisan y huelen su perfume. Vikram se da cuenta de que no es el mismo olor de antes, por lo que piensa que Ibrahim no tiene mucho que ver. Por otro lado, el policía solo les comenta lo que ya habían registrado en el expediente. Vikram dice que esté atento si lo necesitan y se va con su amigo. En el auto, Vikram le comenta a Rohit que es sospechoso que Ibrahim fuera el único que vio el auto azul y las cámaras no lo registraran. Dice que investigarán las huellas dactilares y el ADN de Ibrahim para cotejar. Vikram y Rohit también investigan en la universidad donde estudiaba Preeti. Toman como principales sospechosos al novio llamado Ajay y a la mejor amiga llamada Sandhya. También a un maestro molesto llamado Chandrakant, quien constantemente discutía con Ajay y Preeti por su comportamiento vulgar, aunque Vikram dice que este último solo es un señor arraigado a las costumbres antiguas y que él piensa que no está involucrado, por lo que lo descartan. Por otro lado, Abhilash le reclama a Vikram por estar involucrado en la investigación del caso de Preeti. Los investigadores también van a la casa de los padres de Preeti. Estos comentan que ella donaba dinero y ayudaba como voluntaria en un orfanato. Vikram y Rohit van al orfanato a investigar. La encargada dice que Preeti era una chica encantadora. También un tío de Preeti que se encuentra allí les revela que nadie conoce a los padres biológicos de la chica y sus padres adoptivos perdieron la vida en un accidente. Por eso los tíos por parte de los padres adoptivos se encargaron de Preeti.
La chica recibió una especie de pensión que dejaron sus padres adoptivos, y con eso ella pagaba la mitad de todos los gastos del orfanato. Luego interrogan a una mujer llamada Sheila, vecina y amiga de Pretty. La mujer dice que es divorciada y el día de lo sucedido estaba con su hija. Los investigadores toman muestras de ADN y huellas dactilares a cada interrogado. También revisan los alrededores del orfanato. Ahí ven huellas de camión y Vikram pide investigar el movimiento de vehículos en ese lugar. En la noche, Vikram tiene un recuerdo de cuando estaba con Neha. Había una olla en la estufa y ésta se empezó a quemar. Vikram, al ver el fuego, se quedó pasmado y recordó a la niña en llamas que lo llamaba. Más tarde, Vikram va al bar al que fueron Pretty y sus amigos la noche anterior a la desaparición. Allí se reúne con Rohit y con su esposa Swapna. Vikram le pide a Rohit estar pendiente de todo y hablar discretamente con los trabajadores del bar. Uno de los baristas se altera y escapa del lugar. Vikram y Rohit lo siguen y lo atrapan. Al interrogarlo se dan cuenta que solo huía porque traficaba sustancias, pero no por el caso de Pretty. En la casa de los tíos adoptivos de Pretty hacen una puya para pedir por ella. Vikram observa a todos, pero se siente confundido. Al lugar de la ceremonia llega Sheila muy alterada. Le pide a Vikram ir a su casa, pues encontró una nota. Esa nota dice que en los alrededores del orfanato hay un cadáver oculto. Vikram se pone muy mal al pensar que puede ser Neha. Vuelve a ver el fuego y el recuerdo de la niña en llamas aparece en su mente y se desmaya. En otro recuerdo vemos que Vikram vivía con una chica llamada Sumi. Ella le comentó que veía a dos hombres observándola desde la ventana muy seguido. Vikram pensaba que era solo porque ella no estaba tomando los medicamentos. Por eso le restó importancia. Vikram se despierta en la farmacia del departamento de investigación. Ahí Abhilash lo enfrenta diciendo que deberá interrogarlo por la desaparición de Neha. Este se enfada y dice que él está equivocado. El jefe llega y le pide a Vikram ir con el equipo de investigación a buscar el cuerpo que informaba la nota en los alrededores del orfanato. El jefe también regaña a Abhilash, le sugiere no centrar el caso de Neha solo en Vikram. Vikram llega al orfanato. Rohit ya está ahí con el equipo. Vikram también habla con Shinde sobre la nota. Este dice que hay huellas dactilares de muchas personas, ya que la muestra fue contaminada por varios. Y por cómo la escribieron también es difícil decir quién la hizo. Vikram va a interrogar nuevamente a Sheila. Ve un cuadro en la pared pintado por ella y toma una foto. Lo lleva al forense para que revise si coincide con los trazos de la nota. Concluyen que la probabilidad de que Sheila haya hecho la nota es muy alta. Piden una orden y revisan en la casa de Sheila. Ven que también tiene un auto de respaldo y es de color azul. Vikram le pide las llaves y ahí ve otras hojas con escritos similares a los de la nota. Sheila es llevada para interrogar. Ella acepta haber escrito la nota, pero dice que lo hizo para sentir atención, pues desde que se divorció nadie piensa en ella. Vikram se molesta y se va. Vikram pide una prueba de polígrafo. También recuerda que de pequeño vio cómo apuñalaban a su padre. En la prueba se confirma que Sheila dice la verdad sobre no saber nada de Pretty, que escribió la carta solo por llamar la atención. Vikram no lo cree y pide otra prueba con narcóticos para interrogar a Sheila y que diga la verdad. Vikram altera a Sheila, por lo que la prueba no se puede hacer bien, ya que es de alto riesgo. El jefe regaña fuertemente a Vikram por poner en riesgo de esa manera a Sheila. Ibrahim se comunica con Vikram, le revela que el carro azul de Sheila no es el mismo que él vio en la autopista, pues era de otra marca. Luego Rohit recibe otra llamada. Su equipo informa que han encontrado un cadáver en los alrededores del orfanato. Vikram y Rohit se dirigen al lugar. Mientras, Vikram recuerda cómo Sumi fue raptada por los sujetos que ella le comentó que siempre la vigilaban por la ventana. El cuerpo que han encontrado está en avanzado estado de descomposición, por lo que lo llevan al laboratorio para identificarlo. Vikram vuelve a interrogar a Sheila muy alterado. Rohit le confirma a Vikram que el cuerpo pertenece a Pretty. Shinde también les informa que en las uñas había ADN de Ajay y que también encontraron ADN de la cuidadora del orfanato y del tío de Pretty.
Vikram no encuentra sentido a eso, por lo que se altera. Busca a Ajay. Lo encuentra en una choza a las afueras de la ciudad. Lo interrogan con otro joven que también llega al lugar. Ajay dice que Priti era su novio y la quería. Vikram revisa si tiene aruñazos, pero solo tiene unas cicatrices. Este dice que son de infancia. En la comisaría interrogan a la cuidadora del orfanato, a Ajay, y al tío adoptivo de la chica. Vikram sigue muy confundido, pues no encuentra el sentido al caso. Este recibe la llamada de una mujer de nombre Lata. Esta le dice que una persona le intentó detener en el lugar donde ocurrió lo de Priti. Vikram se reúne con Lata. Ella le comenta que ese hombre iba en un auto blanco, tenía gafas oscuras y al parecer llevaba a alguien. Vikram le pide a Lata que dé su declaración en la comisaría y que relate cómo lucía el sospechoso para hacer un retrato hablado. Vikram nuevamente pide las cámaras de seguridad del peaje en los días que Neha y Priti desaparecieron. Revisan todas las grabaciones, pero no ven autos blancos tampoco. Lata se va y dice que ninguno de los retratos que realizó el artista se parecen al sospechoso, excepto porque tiene gafas oscuras y gorra. Vuelven a revisar las grabaciones y se fijan en un lorry naranja con cabina azul, pues se ve 2 veces pasando por el peaje a horas diferentes con distintas placas en cada viaje. Pero el hombre que lo conduce es el mismo y lleva gafas oscuras y gorra como el que Lata describió. Además, la hora coincide con la que se presume desaparecieron las víctimas. Vikram le pregunta a los sospechosos si han visto a ese hombre. Todos dicen que no. Vikram busca si el hombre de la foto tiene expediente criminal. Abhilash le comenta algo que hace enfadar a Vikram y pelean. El celular donde tiene la foto del sospechoso cae y Vikram, al verla a lo lejos, la nota con más claridad. Piensa que ya ha visto esa cara y recuerda al amigo mecánico de Ibrahim. Este va a ver a Ibrahim, le dice que necesita ver al mecánico que le arregló la moto. Este acepta acompañarlo a donde vive el hombre. Es una choza en la zona rural. En la entrada ven el auto azul. Ibrahim confirma que es el auto en que vio subirse a Priti ese día. Entran a la casa. Vikram ve una loción y la huele. Se da cuenta que es el olor que había en el algodón encontrado en la escena de la desaparición de Priti y también en la casa de Neha. En un closet del sujeto hay fotos de Priti y Neha también. El mecánico llega a su casa, pero al ver que hay alguien intenta escapar. Vikram lo atrapa y lo golpea preguntando por Neha. El mecánico vuelve a escapar. Un rayo cae sobre un árbol y se prende en llamas. Esto pone mal a Vikram y se queda pasmado. Ibrahim se acerca para ayudarlo, pero ahí recibe un disparo mortal del mecánico. Este también apunta a la cabeza de Vikram, pero antes de que apriete el gatillo, Abhilash llega para reducirlo. El mecánico, viéndose acorralado, confiesa que él sí raptó a las 2 mujeres, pero fueron órdenes de alguien más. El mecánico lo lleva a la casa de la persona quien le pagó por el trabajo. Llaman a los refuerzos. Vikram ingresa a la casa. Nos damos cuenta que es la casa de Rohit. Este intenta hablar con él, pero también se acerca a un cajón y saca un arma, por lo que Vikram rápidamente le dispara en la cabeza. Swapna, la esposa de Rohit, se da cuenta y se altera mucho. Por su parte, Abhilash busca a Neha en la casa. La encuentra amarrada en una habitación. Swapna le reclama a Vikram por haberle quitado la vida injustamente a Rohit. Dice que él no hizo nada, pues todo lo planeó ella sola. Llevan a Swapna a la comisaría. Ella confiesa que hace muchos años vivió en el orfanato con su hermana pequeña, Aditi, y con Priti. Una pareja que vivía en Estados Unidos llegó un día para adoptar a una niña y la cuidadora puso a las 3 como opciones. Como los señores estaban indecisos, la cuidadora puso los nombres de las niñas en 3 papeles y los señores tomaron uno al azar. Swapna quería que su hermana pequeña fuera adoptada, pues como la familia era de buenos recursos, podrían ayudar a financiar el tratamiento de la niña, ya que sufría del corazón. El papel que los señores sacaron fue el de Priti. Swapna le pidió a Priti dejar que se llevaran a Aditi. Priti aceptó el trato, pero al final fue egoísta y se fue con la familia, dejando a Aditi en el orfanato.
La pequeña Aditi, por falta de tratamiento, falleció meses después. Por esto Swapna guardó resentimiento hacia Priti. Dice que luego estudió y tuvo la oportunidad de ir a la universidad. Ahí fue donde conoció a Rohit. Se enamoraron y se casaron. Un día Swapna estaba con Rohit en un bar. Ahí volvió a ver a Priti después de muchos años. La vio feliz y despreocupada, recordando el trato que no cumplió y por lo cual perdió a su hermanita Aditi. Por esto, llena de odio, empezó a planear una venganza. Contrató al mecánico y este hizo el plan de rapto. Luego se la entregó a Swapna y esta le quitó la vida a Priti. Rohit se dio cuenta, pero al ver a Swapna tan alterada, decidió ayudarla a deshacerse del cuerpo. Y la razón por la que secuestraron a Neha es porque ella estaba siguiendo el caso de Priti y ya tenía en la mira al mecánico como sospechoso. Por esto planearon con el mecánico secuestrar a Neha. El plan era retenerla hasta que Rohit y Swapna pudieran salir del país y desaparecer para seguir su vida normal en el extranjero. Antes de esto, Rohit implantó muestras en el cuerpo de Priti para desviar la atención. El mecánico también valida todo lo contado por Swapna. Vikram también encuentra una nota en una libreta de Rohit donde le pide perdón por todo, pues él solo quería salvar a su esposa. Se realizan las ceremonias de defunción de Priti, Ibrahim y Rohit, respectivamente, quienes fueron las víctimas mortales del caso. Vikram vuelve a recordar a Sumi y llora por perder también a su amigo Rohit. Tiempo después, Vikram le comenta a Neha que él ayudará económicamente al orfanato. También le muestra la nota de Rohit, donde escribió que a propósito iba a sacar un arma para que él lo liberara de la vida. También le cuenta de su pasado. Su papá era policía, llevó preso a un maleante peligroso llamado Salim, dedicado a trata de personas. Tiempo después, este ordenó quitarle la vida al policía que lo llevó preso y a toda su familia. Así le quitaron la vida a los padres del niño y a él lo golpearon hasta que se desmayó. Vikram creció con sus abuelos. Años después se hizo policía y en una de sus misiones rescató a 40 menores que eran transportadas hacia otro puerto por la misma organización de Salim. Muchos maleantes murieron, pero Salim escapó, ya que había cumplido sus 20 años de condena y estaba libre nuevamente. Entre las rescatadas había una jovencita llamada Sumi, quien dijo que no tenía a dónde ir, por lo que Vikram la tomó como su hermana. Los maleantes siguieron el rastro de Vikram. Un día raptaron a la niña y le prendieron fuego frente a él. Dice que no se lo puede perdonar. Al final, Vikram se va a subir al auto con Neha y esquiva una bala que iba directo a su cabeza. Luego mira de frente a quien le apunta con un rifle. La película es del año 2020, es interesante, se llama HIT por las siglas en inglés de Homicide Intervention Team o en español Equipo de Intervención de Homicidios, aunque termina para dar paso a una secuela sobre el caso del inspector Vikram. HIT 2 y HIT 3 traen casos diferentes. Eventualmente en alguna de las próximas sagas volverá a colación el tema de Salim y Vikram. En mi opinión lo harán enlazado con otro caso, lo cual lo hará mucho más interesante. Si se les hace conocida la película, es porque quizás vieron el remake del 2022 protagonizado por Rajkumar Rao y Sania Malhotra, pero la versión de Bollywood. Y así termina este resumen. Espero que hayan disfrutado. Adiós.